Buenos días, queridos hermanos. Bendiciones en este sábado. Bienvenidos a un sábado más para reunirnos en la presencia de nuestro Señor, ante nuestro Dios, para estudiar su palabra, para aprender sus escrituras, para dirigirnos a Él en oración, para elevar nuestra adoración y alabanza en este sábado, en este su día. Quiero pedirles que me acompañen en oración antes de iniciar este estudio de nuestro folleto. Oremos, por favor. Dios bendito que estás en los cielos, Rey grande y fuerte, sublime, Dios altísimo, Rey de reyes y Señor de señores, Rey del universo, Creador y dador de vida, Padre de las luces, Padre nuestro, Dios y Señor nuestro. Gracias te queremos dar por esta mañana, por este día de vida que nos has regalado, Señor. En tu infinito amor y misericordia nos has otorgado un día más para despertar, Señor, un día más para caminar, un día más para movernos, un día más para mirar, para escuchar, para oler, para saborear, para sentir, Señor. Gracias por todas esas cosas que no te agradecemos, que olvidamos agradecerte, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, porque tú estás cada día, Señor, en nuestras vidas, cuando te recibimos, cuando te aceptamos, Señor. Cuando clamamos por tu presencia, Señor, gracias porque siempre nos escuchas. Gracias porque no has faltado, Señor, aún en tiempos difíciles, aún en momentos duros, Señor, que hemos atravesado, que estamos atravesando, Señor, momentos difíciles de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros conocidos, Señor, en enfermedad o en crisis económica. Tú has estado ahí, tú has seguido sosteniéndolos, Señor. Gracias te damos por eso y te pedimos que sigas poniendo tu mano sobre estas situaciones, Señor, sobre todas nuestras familias, nuestros amigos, conocidos, Señor, que estén atravesando enfermedad o estén atravesando crisis económica en este tiempo. Señor, te rogamos que seas tú en cada una de esas vidas, en cada uno de esos hogares. Hoy queremos rogarte, Dios bueno, que tu Espíritu Santo se derrame en este sitio, que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor, y cada una de las casas que están conectadas a través de internet, Señor, y que han decidido en este momento dedicar un tiempo para ti, Señor, separar y apartar un tiempo para ti, para estudiar tu palabra y para alabarte, bendito Señor. Te rogamos que tu Espíritu descienda y nos llene y nos permita sentir tu presencia, Señor, sentir tu fuego, Señor, sentir tu abrazo, Señor, tu consuelo en tiempos difíciles, tu presencia, Señor, dándonos paz, tranquilidad, Señor, dándonos paciencia. Acompáñanos en este día, Señor, y permítenos ser fuertes, valientes, Señor, tener paciencia, Señor, en todas las situaciones que estamos viviendo, Señor. Cuánto quisiéramos estar aquí todos, Señor, pero tenemos que respetar y obedecer las normas de nuestro país, del país donde vivimos, Señor bendito. Te rogamos que seas tú con todos los hermanos que no han podido llegar, que no pueden venir, que no pueden entrar a lugares públicos por la vacunación, Señor, o por enfermedad. Te rogamos por ellos que estés tú en el lugar donde ellos se encuentren también en esta mañana, que puedan sentir lo mismo que sentimos nosotros aquí, tu presencia, Señor, llenando cada rincón. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy seguimos con nuestro estudio del folleto. Estamos en el folleto 49, que se llama Las muchas caras de la sabiduría. Estamos en la unidad 1, que es sabiduría en proverbios. Si habíamos venido hablando ya 2 semanas de proverbios. Y hoy nos toca el tema 3, que se llama Los dones de la sabiduría, que se encuentra en la página número 21. Si tienes su folleto, está en la página 21. ¿Sí? Como siempre, para tener un orden, vamos a hacerlo en el orden cronológico de nuestras Biblias. Y vamos a empezar con el día lunes, que nos tocaba leer Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Job, capítulo 1, del 1 al 5, era lo que nos tocaba estudiar el día lunes. Les leo la versión NBI, que es lo que tienen ustedes al frente en pantalla. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job,
esta era una costumbre cotidiana. Amén. Vemos aquí, empieza para este tema usando a Job, ¿sí? Job tiene una historia que es un poco separada del trayecto que tenemos desde Génesis hasta Señor Jesucristo y Jesucristo para adelante. Por eso está aquí, nos habla de que él vivía en la región de Uz con UZ o HUS, Uz, ¿sí? Este es un sitio en el norte de Arabia. No se sabe bien en qué época mismo sucedió esto, no se tiene claro esto, ¿sí? Pero fue en lo que hoy corresponde al norte de Arabia, en una parte desértica totalmente, ¿sí? Lo que podemos ir viendo y lo que vamos a ir analizando es viendo cómo en el primer versículo habla de este hombre y empieza diciendo, era un hombre recto, recto. Recto en el hebreo original, la palabra que está ahí es perfecto, es completo, ¿sí? Eso es lo que significa recto, ¿sí? Recto también, por eso está puesto así, pero también perfecto, también completo. Y ahí es cuando uno dice, pero entonces, ¿cómo todos tenemos que ser perfectos, completamente perfectos? Sí, el Señor nos pide que busquemos eso, que tratemos de llegar a eso. Sin embargo, el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, del versículo 20, nos dice que nadie en la tierra, no hay en la tierra alguien justo que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Así que, sí, si bien no es que solo al perfecto, porque no hay ese, pero sí nos llama a ser perfectos. Y aquí nos muestra cómo Job sí era llamado y considerado así por el Señor. Un hombre recto, dice un hombre intachable. Un hombre intachable es también en el hebreo significa justo o derecho, como habíamos hablado de esto, de derecho, de lo que significa la justicia y el derecho, la diferencia bíblicamente y en el hebreo, ¿sí? Que también quiere decir razonable, ¿sí? Entonces, mire, también era recto, era intachable o justo o derecho, ¿sí? Y luego nos dice que temía a Dios, temeroso del Señor, dicen otras versiones, ¿sí? Esta también es una sola palabra en el hebreo y significa reverente, significa respetuoso o significa medroso, ¿sí? Y también temor, ¿sí? Entonces es la palabra 3373 en el hebreo. Y aquí vemos temeroso de Dios, y ahí siempre es lo que hablamos de esto, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve? Cuando hablamos de piedad, habíamos dicho que piedad no solo significa el temor a Dios, sino también amor a Dios, ¿sí? Porque vemos que es también el respeto, es el temor reverente, ¿sí? Es el poner atención, el poner cuidado a las cosas de Dios. Entonces, ahí vemos. Y obviamente esto siempre hemos visto, esto conocemos en la palabra del Señor, nos lleva tenemos aquí puesto en Proverbios 1, capítulo 7, que también ya hemos visto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y Job tenía este temor a Dios. Job sí cumplía con esto, ¿sí? Con el principio de la sabiduría. Lo más importante dentro de la sabiduría, el temor a Dios. Pero aún nos queda todavía como que, entonces, ¿cuál es el temor a Dios? Sí, está diciendo el temor reverente, el respeto, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? Y por eso les he puesto un versículo que vamos a ver hoy día también, en el siguiente día, en el martes, en el miércoles, perdón. Está aquí. Por favor, ponen Proverbios 8:13. Dice, quien teme al Señor, mire, aborrece lo malo. ¿Sí? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Entonces, a partir de eso, podemos decir que el temor al Señor es eso, es aborrecer lo malo, ¿sí? Es aborrecer el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Eso sería temor a Dios, ¿sí? Quien teme al Señor aborrece lo malo, ¿sí? Aborrece el orgullo. Es que solo lo aborrezco, lo aborrezco pero no lo practico tampoco, ¿no? O sea que, ¿dónde está el punto de aborrecer a los otros y yo sí practicarlo? Cumplir con las mismas cosas, hacer lo malo, ser orgulloso, ser arrogante, tener mala conducta o lenguaje perverso, ¿sí? Entonces ahí usted vaya viendo
¿De qué se trata esto de la sabiduría del temor a Dios? Es esto, ¿sí? Y nos dice que Job también, volviendo al versículo 1, también era apartado del mal, ¿sí? En el hebreo es la 54:93 y 74:89, que quiere decir alejado o apartado, retirado o sacado de maldad, de avaricia, de calumnia, de destrucción o de perversidad, ¿sí? Eso era Job. Job vivía así, Job era esta persona. Entonces tenemos que tener claro cómo era Job antes de que todo lo que le sucedió. Él era ya esta persona, ¿sí? Aquí nos describe claramente su carácter, su forma de ser, cómo vivía, ¿sí? Sus acciones, no solo lo que decía, como siempre decimos, ¿sí? Y ahí sí, nos dice su nombre, este hombre se llamaba Job. Job, Job, si le buscan en el hebreo es del 347, significa, en hebreo significa odiado, enemistado, perseguido, probado. Pero como les dije, esto sucedió en otra región, sucedió en Arabia, ¿sí? Lo que hoy es Arabia, ¿no? En ese tiempo no era todavía. Sucedió ahí, y ahí Job tenía otro significado, ¿sí? Viene de una raíz árabe que significa volverse, arrepentirse, regresar, ¿sí? Entonces ahí va viendo el sentido, por eso sí que sí, tenía este significado también. Sí, el otro también tiene sentido, por supuesto, en el hebreo, pero también vemos el árabe cómo era el significado, ¿sí? De ahí vamos recién al 2 y 3, me quedé en el primero. Ahí sí ya las cosas que tenía. Antes solo era en el versículo 1 solo nos menciona cómo era su forma de ser. Y en el 2 ya nos dice qué cosas tenía. Tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿sí? Y empieza a enumerarnos que era dueño de 7,000 ovejas. Mire qué cantidad es eso. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, parejas de bueyes, ¿no es cierto? Además, 500 asnas. Y su servidumbre, ni siquiera nos da el número, solo dice era muy numerosa, ¿sí? Así. Y termina diciendo que era el de mayor renombre de los habitantes de esa región. ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Por eso en los libros de historia y religiosos de esta parte de Arabia, nombran a Job, pero lo ponen como si fuera un emir, ¿sí? Obviamente en ese tiempo no existían todavía estos cargos de emir, pero le consideraban así porque era de los más poderosos, de los que tenían más poder en ese sitio, en esta región, ¿sí? Lo que tiene, cómo era, lo que tiene y qué hacía. Nos cuenta en el 4 que en su respectivo día, ahí día, sí, aquí en esta dice en el, una vez terminado el ciclo, celebrar banquetes, acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Nos dice en su respectivo día, que es la palabra 31:17 en el hebreo, que sí, significa día, pero también significa tiempo, también significa cumpleaños, cumplir su ciclo, cumplir un año, ¿sí? Entonces, aparentemente ellos, por el cumpleaños de cada uno de los 7 hijos, de las 3 hijas, tenían estos banquetes, grandes banquetes, solo para mostrarnos cómo era, cómo las posesiones que tenía Job, que podía hacer estas grandes fiestas y banquetes, ¿sí? Y nos dice ya en el 5, ¿qué más hacía él? Sí, les dejaba esto que hagan sus hijos, pero miren cómo él se preocupaba por ello, porque decía que cuando se acababa el ciclo de los banquetes, cuando ya pasaba el tiempo de los banquetes, de las fiestas, de estas reuniones que tenían, quizá por sus cumpleaños, Job se aseguraba, como un buen padre, de que se purifiquen de lo que hicieron en ese tiempo, ¿sí? A veces se menciona qué tipo de fiestas habrán sido estas, no queda claro cómo habían sido estas fiestas, pero por eso nos especifica que invitaban solo a esas a sus hermanas, porque ahí habían otras fiestas en que solo eran hombres, ¿sí? Por las cosas que hacían, y por eso Job se preocupaba y decía que ya cuando se acabó el ciclo de todos los cumpleaños, ¿sí? De todas las celebraciones, quería que se purifiquen, y lo que hacían era él ofrecer holocaustos, ¿sí? Por cada uno de ellos. Dice, porque pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Ni siquiera dice en palabras, en acciones, sino en el corazón. O sea, Job estaba pendiente de eso, pendiente de que tal vez en su corazón
porque tal vez él estaba ahí presente, tal vez él veía y era testigo que no hablaban mal del Señor, no incumplían su ley, pero tal vez en su corazón hacían algo mal. Entonces Job presentaba holocaustos ante el Señor, ¿sí? Sí, ofrendas encendidas para el Señor, por si acaso. Y aquí podemos ver una prueba del temor a Dios que tenía Job. Ya nos inicia mostrando esto, ¿sí? Vamos al siguiente. El día martes nos tocaba leer Job, capítulo 42, del 10 al 17. Job 42, del 10 al 17. Sí, empezamos en el capítulo 1, nos saltamos toda la historia y vamos al final, al 42. Les leo desde el 10, en la versión NBI que tienen en su pantalla. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años y llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Amén. Aquí podemos ver una prueba de que sí, se puede tener posesiones, se puede ser rico en riqueza material, ¿sí? Y piadoso a la vez, con temor a Dios, porque ya vimos cuánto tenía Job. Inicialmente vimos cómo decía lo que tenía, todo el ganado que tenía, todos los camellos, las 7,000 ovejas, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de muchos sirvientes que ni siquiera los enumera, ¿sí? Por eso no es imposible que los ricos entren al reino de Dios. El Señor Jesucristo no dijo que era imposible, dijo que es difícil, ¿sí? Porque si los ricos ponen su corazón en el dinero, el amor al dinero, ¿sí? Ahí está el problema, ¿sí? Pero sin embargo aquí vemos que sí se puede, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pasó todos los problemas que sabemos, que conocemos de la historia de Job, todo lo que él sufrió, perdió todo lo que tenía en cuanto a lo material, en cuanto a su familia, ¿sí? Con sus amigos, todo. Lo perdió todo, estaba enfermo, ¿sí? Todo. Pero nunca habló mal de Dios, nunca maldijo a Dios, nunca le reclamó, ¿sí? Bueno, sí, en parte sí algo le reclama, pero no en mala manera, no blasfemando como vimos antes, ¿no? Y aquí, en este punto, en el versículo 10, dice que ora por sus amigos. Después de que ya ellos lo habían tratado mal en algún momento, quizá le dieron malos consejos, ¿sí? O críticas, le criticaban, hablaron mal de sus espaldas, todo eso, y algunos hasta le abandonaron. Sin embargo, él se pone a orar por sus amigos, ¿sí? Incluso veamos que le sigue considerando amigos, ¿sí? Fíjese en eso. Y el Señor dice que aquí lo hizo prosperar, ¿sí? Incluso dice el doble de lo que ya tenía antes. Fíjese usted cómo estaba. Si antes tenía 7,000 ovejas, aquí ya nos dice que tiene 14,000, 3,000 camellos, ahora tiene 6,000, ¿sí? 500 yuntas tenía antes, ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes, ¿sí? Antes 500 asnas y ahora tiene 1,000 asnas. De empleados, siervos, sirvientes, no nos dice cuánto. ¿Pero por qué? Porque actuó con sabiduría aún en la peor situación. Recordemos que él lo perdió todo. Él seguramente perdió todos esos 7,000 ovejas, esos asnas, bueyes, camellos, servidumbre, todo eso seguramente lo perdió. Y aquí el Señor le vuelve a dar. ¿Por qué? Porque actuó con sabiduría, porque estuvo sabiamente viviendo con temor a Dios a pesar de las circunstancias duras, difíciles, terribles que
estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Y aquí vemos que hay un punto, hay en este punto, en el versículo 11, que llegan sus hermanos y hermanas, que no nos menciona antes, pero aquí nos dice que llegaron todos a celebrar que ya pasó, que ya está bien, ¿sí? Le animaron, le consolaron por todo lo que le sucedió, ¿sí? Y cada uno le daba una moneda de plata, cada uno le daba un anillo de oro. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas habrán sido? Para que haya recuperado toda su riqueza, que el Señor le devolvió el doble, ¿sí? Nos dice el 12 que el Señor le bendijo más en esos años que antes. Sí, vemos una vez más también eso. Sí, las riquezas también es una bendición de Dios, ¿sí? Si es que las usamos bien, si es que somos prudentes, si es que somos sabios, sí, ahí está. Aquí vemos que lo bendijo con cosas económicas. Sí puede hacer eso el Señor también, ¿sí? Ahí nos nombra la cantidad de ganado que tenía. Y en el 13, hay esta parte que no se tiene muy claro si es que estos son otros hijos, que ahora dice que tuvo 14 hijos varones y 3 hijas, ¿sí? Parece que son aparte de los otros porque su familia, su esposa se menciona solo hasta el capítulo 9, al 19, solo hasta el capítulo 19 se habla de ella, luego ya no se habla de ella. Puede ser que haya sido otros, porque aquí son otras 3 hijas que les pone otros nombres, les da los nombres en este momento. Y el 14 y 15 nos dice que sus 3 hijas eran consideradas las más bellas del país, ¿sí? Y vemos aquí, si es que lo vemos así, parece que no es nada los nombres que le pone. Pero si lo vemos en el hebreo original, los nombró de acuerdo a la situación que estaba viviendo, de acuerdo a la prosperidad restaurada y también a la belleza de sus hijas, ¿sí? A la primera que vemos aquí en el español que dice Paloma, en el original hebreo es Yemima, que es la 32:24 del hebreo, que sí, significa paloma, pero también significa calidez, luz del día, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque él estaba sintiendo eso. Después de haber vivido en ese tiempo de oscuridad terrible, de tragedia, ahora siente la luz, ¿sí? Ahora está en la calidez de otra vez, ¿sí? Y lo pone ese nombre, versus todo lo que estaba viviendo antes. Su segunda hija, aquí lo pone como Canela en el español, pero es Kesia o Ketsia en el hebreo, es el 7103, o Cesia también, y significa la cáscara del árbol, sí, entonces la canela, por eso para el español nos pasa como canela, y era una cáscara de un árbol aromático, es la canela, ¿sí? Entonces él lo pone eso, ¿por qué? Porque ahora estaba viviendo estos tiempos de aroma, de fragancia, después de haber vivido tanto tiempo con úlceras, con enfermedades, ahora estaba viviendo con eso, entonces nos muestra cómo, por qué él pone ese nombre. Y el tercer nombre en el español nos pone como Linda, ¿sí? Porque es un poco más complicado. En el hebreo es Keren-Hapuch, es del 7163, que es un cuerno con cosmético, o es un cuerno con pintura, un cuerno con pintura de ojos, es algo así, o un cuerno de belleza, también era conocido así, Keren-Hapuch. Y por eso nos traducen al español como linda o como bonita en otras versiones, ¿sí? Pero esto es lo que significa, ¿sí? Aquí ya es por la belleza de su hija y por lo que estaba viviendo en ese momento Job. Así que vemos, como les dije, este cambio, este paso de esa vida dura, difícil que atravesó, pero él se mantuvo firme por la sabiduría de lo alto que le dio Dios, se mantuvo firme sin apartarse del camino de Dios, incluso en ese tiempo, incluso con todo lo que le sucedía y hablaban mal de él, nunca lo hizo, y el Señor lo restauró, lo levantó. Así que cualquiera de nosotros puede hacerlo eso sin importar lo que estemos pasando, ¿sí? Ahora vamos a la parte central de nuestro estudio de hoy. Vamos, por favor. El siguiente día nos toca el miércoles, que es Proverbios 8, que es el capítulo central de este estudio. Proverbios 8, del 1 al 7. Les leo la versión NBI que tienen en pantalla. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma. Grita a voz en cuello. A ustedes, los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme,
que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Amén. Este capítulo 8 de Proverbios es uno de las mejores enseñanzas bíblicas con respecto a sabiduría, ¿sí? Es un libro inspirador que nos deja muy en claro todas lo que significa la sabiduría, por eso es parte de este estudio, ¿sí? Y el valor de la sabiduría sobre todo, ¿sí? Aquí vemos que empieza a hablarse de la sabiduría como si fuera una persona y específicamente como si fuera una mujer. Se representa la sabiduría así, de esta manera, ¿sí? Y lo vemos porque sucede esto, es porque en el capítulo anterior, en el 7, ya empieza a hablar así, de la sabiduría. Si le puse, sí, el Proverbio 7, 4, 5, mira, dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras, ¿sí? Entonces ahí le pone como la sabiduría como en representación femenina de una persona y femenina, ¿sí? Como tu hermana, le dice. Y luego ya vamos a ver el resto que dice. Entonces empieza del 1 al 4, contrastando cómo la sabiduría hace un llamado público, abiertamente habla a todos, ¿sí? Llamándoles, diciendo, vengan a mí, ¿sí? Al contrario de lo otro, que es las intrigas, los secretos, las cosas ocultas, las cosas hechas a escondidas por los malvados, ¿sí? Y que lo vemos también en el capítulo 7, en el versículo 9, no sé si le puse ese también, el 7, 9, sí, mire, el Proverbio 7, 9 dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahí nos habla que en ese momento, esa que se refería esta mujer del adulterio, que representa el adulterio, ¿sí? Dice que salía a la tarde, en las escondidas, en la oscuridad, que nadie lo vea. El contraste con la sabiduría, que está adelante, haciendo un llamado público, pidiendo que vengan a ella, ¿sí? En el 3 y el 4 vemos que nos está llamando, y como nos llama Cristo, ¿sí? Por eso es que la sabiduría se le considera que cuando habla de esto, está hablando también de lo que en el Nuevo Testamento se conoce como el Logos, ¿sí? Que es el verbo, que es Jesucristo, ¿sí? Que estaba desde el principio, y ya vamos a ver más adelante por qué. También vamos a ver esa parte, ¿sí? En el versículo 5, fíjese, dice a los inexpertos, ¿sí? En este Proverbios 8, volviendo a Proverbios 8, en el 5 dice los inexpertos, que se refiere a los que son nuevos, los que están recién aprendiendo. En otra versión dice los simples, ¿sí? Pero se refiere a ellos, a los que todavía no saben la palabra, que les dice que hagan, que aprendan prudencia, Miren, adquieran prudencia, ¿sí? Parte de la sabiduría, la prudencia, el ser prudente, ¿sí? Por otro lado, les dice, ustedes, los necios, en otra versión dice los locos también, ¿sí? Obtengan, ¿qué? Discernimiento. Hemos hablado también eso. Discernimiento, o la otra palabra que usa aquí es cordura, y el significado en el hebreo es entendimiento de corazón, ¿sí? Un corazón con entendimiento, ¿sí? Se puede traducir así. Eso es lo que tienen que adquirir, ¿sí? Los que me inician y los necios, los que no aceptan las cosas del Señor, no aceptamos las cosas del Señor a tiempo, ya, nos dice ya, aprendan, adquieran discernimiento. ¿Qué? ¿Cómo discernir del bien del mal? ¿Cómo discernimos del bien del mal? En la palabra del Señor, lo sagrado de lo profano, ¿sí? Eso. Luego en el versículo 6 nos habla de estas cosas excelentes o admirables u honorables. De hecho es un término militar que se usa aquí, por eso es el honorable, ¿sí? Que realmente es importantes o claras, también nos dan el significado, manifiestas, ¿sí? Manifiestas, que están claras, adelante, ¿sí? En un lugar importante, versus, una vez más, las cosas ocultas, ¿sí? Lo que se hace a escondidas, que no es de la sabiduría, ¿sí? Y les dice, escúchenme que diré cosas importantes. Luego, mis labios hablarán con justicia. Habíamos ya revisado esto, habrá hablado cosas rectas, palabras justas, ¿sí? Cuando hablamos de justas, el derecho, ¿sí?
Y el 7 dice, mi boca hablará verdad, hablará lo recto, hablará lo confiable, hablará lo verdadero. ¿Sí? Las mentiras, la impiedad, la maldad son abominadas o son detestadas. Dice aquí, detesta la mentira. ¿Sí? Entonces, para la sabiduría, para Dios, todo esto es detestado. La impiedad o la mentira, ¿sí? O la maldad son abominadas o detestadas. ¿Sí? Vamos al siguiente, vamos al sábado, nos tocaba Proverbios 8, del 8 al 14 y del 17 al 21. De NBI que está en sus pantallas. Las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Luego vamos al 17. A los que me aman les correspondo. A los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Amén. Una vez más, fíjese. Lo que enseña la sabiduría, justicia, cosas justas, ¿sí? Nada de maldad, no doblez, o sea, no estas cosas perversas, torcidas, ¿cierto? Si es que usted ve eso en algo, en alguien, no hay sabiduría, ¿sí? Se contraponen totalmente. Está haciendo algo chueco, pues ya no hay sabiduría ahí, ¿sí? El 9 dice, su enseñanza es clara para los que tienen entendimiento, ¿sí? Aquí dice, es también para, no solo para los que tienen entendimiento, sino en otras traducciones, nos dice para los que están atentos, para los que buscan comprender, nos dice en el lenguaje original, en el hebreo original, los que saben discernir, ¿sí? O respetar, que es la palabra 995 en el hebreo, ¿sí? Para ellos son claros, para estos que aquí nos dice como entendidos, ¿sí? Para los que ya saben, para lo que ya están buscando, es claro, es claro. Uno ya puede entender, ya debe entender y ya debe aplicarlo, no solo entenderlo, ¿sí? Mientras que para los sabios, ¿sí? Ya se vuelven irreprochables, o sea, ya les va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas, va a hacerlo, porque ya debe saber, ya debe conocer, porque si se considera sabios que está aplicando esta sabiduría de lo alto, ¿sí? Que estuvieron buscando la sabiduría y el Señor dice que les deja recibir la sabiduría. En el 10 y el 11 nos habla de que su instrucción, que su enseñanza, enseñar la sabiduría, es mejor que la plata, mejor que el oro, ¿sí? Y aquí esto nos vuelve a hablar, esto ya está repetido de Proverbios 3, en el 14 y 15 ya mencionó esto, y lo vuelve a decir más adelante otra vez, ¿sí? De que es mejor, es más valioso tener sabiduría que tener oro y plata, que tener riquezas, piedras preciosas, nos dice, ¿sí? Ni siquiera lo más deseable se compara con tener sabiduría, ¿sí? El 12 nos dice que la sabiduría no se separa de la prudencia, ¿sí? Ni del conocimiento, ni del discernimiento o la discreción, ¿sí? Fíjese, puede ser sabio y no discernir, puede ser sabio y no tener prudencia, puede ser sabio y no tener conocimiento de la palabra del Señor. Es todo un solo conjunto. Todo esto nos hace sabios, por supuesto, a través del Señor, a través de su Santo Espíritu. El 13 es el que vimos al inicio, en el martes, sí, en el miércoles, perdón, que les mencioné que estaban,
no, miércoles, no, lunes, cuando hablamos de Job, sí, cuando hablamos de Job. Ahí está el 13, que es temer al Señor. ¿Qué significa? Significa aborrecer lo malo, ¿sí? Aborrecer el orgullo, ¿sí? Aborrecer la arrogancia, aborrecer la mala conducta, aborrecer el lenguaje perverso, aborrecerlo. Eso es sabiduría, eso es temor del Señor, ¿sí? Ahí nos queda claro, el temor del Señor es de esto. Sabiduría es de tener temor del Señor, temor del Señor es de esto, ¿sí? El 14 nos dice que a través de la sabiduría, a partir de la sabiduría sale el consejo, el buen juicio, ¿sí? De ahí, es decir, tiene que venir de Dios. Inevitablemente para un buen consejo, para un buen juicio, tiene que venir de ahí de Dios, tiene que venir de todo esto, de esta sabiduría de Dios, ¿sí? El 17, ahora ya nos habla, ya cuando saltamos al 17, saltamos al 15 y al 16 porque habla ya de los gobernantes, ¿no? De los príncipes. 17 dice: a los que aman les correspondo, a los que me aman les correspondo. Miren, si le aman, a Dios les corresponde, si le aman sabiduría, les da sabiduría. A los que le buscan, se da a conocer. Si usted busca la sabiduría, el Señor le da sabiduría, ¿sí? El 18, conmigo están las riquezas, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos, ¿sí? Aquí habla de los bienes duraderos, no de los materiales, que dijimos. Sí, el Señor puede dar los materiales también, los bienes materiales, las cosas materiales, pero nos habla de los duraderos, de los que son eternos, la vida eterna, ¿sí? A los que buscan la sabiduría les da eso, ¿sí? Y dice: mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Una vez más habla de esto, de que es superior a cualquier riqueza en la tierra, ¿sí? Y voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia. Y mire lo que dice que va haciendo. ¿Qué decimos? Va prosperando a las personas, prosperando aquí, ¿sí? Y por supuesto también allá en los bienes duraderos, como dicen los versículos anteriores, pero sí, aquí también podría enriquecer, ¿sí? A través de la sabiduría, porque con la sabiduría conducen a esta verdadera prosperidad, ¿sí? Pero estos tesoros que tenemos nos da tesoros aquí en la tierra, tenerlos con sabiduría, con rectitud, ¿sí? Luego vamos al jueves, ¿sí? 8:22 al 31. Proverbios 8, ahí seguimos en el capítulo 8, ahora vamos a leer del 22 al 31. Dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Amén. Y vemos lo que les mencionaba, y por eso se considera que de aquí sale que esto tiene que ver con Jesucristo, ¿sí? Por lo que en Juan 1:1 nos dice que Él es el Logos y que en el principio estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Nos habla de eso. Y aquí nos habla cómo estuvo desde el inicio la sabiduría junto a Dios en la creación, en el plantar el mundo, la tierra, poner cimientos, ¿sí? Entonces expone aquí la importancia de su procedencia justamente por eso, para que entendamos que la sabiduría viene de Dios, una vez más, ¿sí? Nadie puede ser sabio por sí mismo, o sea, puede decirse sabio, pero no lo es. Sí, es que la experiencia me ha hecho, no, es Dios el que da la sabiduría, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Pues, en el caso de que aún no entendamos de dónde viene la sabiduría, en caso de que sigamos a sabios humanos, la sabiduría es que tiene tanta sabiduría porque tiene tanta experiencia, no es así. La sabiduría viene de lo alto
y estaba desde el inicio, desde el comienzo, ¿sí? De hecho dice que en el 30 y en el 31 yo estaba con él afirmando su obra, o sea, estaba ahí viendo la obra, ¿sí? Y gozándose de la obra, viendo cómo la hacía esta obra, cómo hacía Dios. Dice que con alegría, con regocijo se deleitaba en todo lo que estaba haciendo Dios en ese momento. Estaba así. Entonces ahí vemos esta relación que estaba desde el inicio con Dios, se deleita con el género humano. O sea, no es humana, la sabiduría no es humana de ninguna manera, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro con esto. Vamos al siguiente, sí, creo que alcanzamos. Proverbios 8, del 32 al 36, nos tocaba leer el día viernes. Vamos a verlo. En pantalla tenemos NBI. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Amén. Ahora vemos que la sabiduría nos dice que le escuchemos porque son dichosos, son bienaventurados los que van por su camino. Somos dichosos si es que estamos caminando en esos caminos trazados por la sabiduría, por Dios. ¿Sí? Entonces dice, atiendan mi instrucción y sean sabios. Atender la instrucción nos hace sabios. Ya estamos viendo todo lo que nos hace sabios, ¿sí? El temor a Dios, la instrucción de Dios, ¿sí? Cumplirla, ¿no? No solo escucharla. Y en el 33, 34 vemos también cómo se ordena a los hombres. Esto es, básicamente es una orden, ¿no? Buscar la sabiduría, ir a buscar la sabiduría, atender a la instrucción, llegar a ser sabios. No es cuestión de dejar a que sí, él es sabio, él es otro sabio, y yo no. Ya tengo aquí este sabio que me habla todos los fines de semana o cuando quiero. No, nos manda a todos a ser sabios, a todos a buscar la sabiduría, todos a atender la instrucción, ¿sí? Está dando prácticamente una orden, ¿sí? Pues dice, hijos míos, escúchenme, ¿sí? Fíjense, ahora dice, hijos míos, van viendo cómo es lo mismo, ¿sí? Para que nos diga hijos es porque es Dios, ¿sí? Estén atentos cada día, esperando la entrada de mi casa. El 35, en verdad quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, ¿sí? Encontrarla, tener sabiduría, encontrar la sabiduría y vivir con esa sabiduría es recibir el favor de Dios, por supuesto. Es estar recibiendo algo, este don grande de Dios que nos regale. Por otro lado, en el 36 dice que rechazarla, en cambio, termina siendo pecar contra Él, ¿no? Porque dice que es aborrecer a Dios, ¿sí? Que es amar la muerte, ¿sí? Entonces nos manda a esforzarnos. Esto es como de lo que habla en el Nuevo Testamento Lucas en el capítulo 13, ¿sí? Lo de la puerta estrecha, ¿sí? Que uno tiene que esforzarse por entrar. Sí, ahí está, pero uno tiene que esforzarse, uno tiene que ir a buscarla, ¿sí? ¿Sí? No rechazarla, ¿sí? No pecar rechazándola, porque estamos aceptando la muerte, ¿sí? Y rechazando a Dios, ¿sí? Y en el domingo, lo vemos rápidamente, 1 Corintios 1, 18 al 25, solo leemos rápido. NBI dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Siguiente. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo
es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Amén. La sabiduría de lo alto. Aquí, Nuevo Testamento, nos habla en 1 Corintios, nos habla Pablo de esto. Y sí, usa el término locura, sí, es traducido así, porque es uno de sus significados del griego, ¿sí? Para los que tienen esta otra sabiduría, para los que buscan esta otra sabiduría, la de Dios, parece locura para los que tienen su propia sabiduría, los humanos que crean su propia sabiduría, o los grandes filósofos, los eruditos que se creen que saben mucho y que por eso son sabios. ¿Qué dice Dios que hará? Va a destruir a todos con el mensaje de la cruz. Van a ir cayendo todos con el mensaje de la cruz, ¿sí? Porque va a llegar ese mensaje, va a prevalecer sobre todas las otras sabidurías, sobre todos los otros conocimientos, filosofías, va a prevalecer, ¿sí? Y esto que para muchos es locura, ¿sí? Es más fuerte que cualquier otra sabiduría, es más sabia que otra sabiduría, nos dice, ¿sí? En el último, el 25, por favor, ¿sí? Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. ¿Ve? La sabiduría humana no supera a lo que se puede llamar locura. Sí, no es que sea una locura, pero dice que para los otros, tanto para judíos como para gentiles, porque no es la de ellos, lo consideran una locura. ¿Sí? Y la debilidad de Dios es más fuerte que cualquier fuerza humana. ¿Sí? Más fuerte que cualquiera. ¿Sí? Lo supera. Entonces, ese es el mensaje de hoy. El valor de la sabiduría, de los dones de sabiduría, el tener la sabiduría, el buscar la sabiduría, ¿sí? Ahí vemos cómo, ahí vemos qué es. En Proverbios 8 nos explica dónde está, cómo acercarnos, cómo no rechazarle, ¿sí? Está todo clarísimo. Entonces, vamos a seguir estudiando. Todavía nos quedan varias lecciones más sobre la sabiduría. Es una bendición ver que para muchos esto está siendo de gran bendición en cada vida, los que están estudiando, los que vienen estudiando semana a semana, también, ¿sí? Entonces vamos a los anuncios y luego continuamos. Que el Señor les bendiga.